Sí. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo, Rafael Díaz, de la comunidad de San José, del ministerio Creciendo en el Espíritu, el grupo de oración que tenemos ahí en nuestra parroquia. Y hoy, mis queridos hermanos, es una tarde muy hermosa que el Señor ha hecho para nosotros. Una tarde donde hoy regresamos a seguir compartiendo, a seguir evangelizando a través de estos medios, nosotros los laicos, que el Señor nos da la oportunidad de servirle de esta manera y que Padre Jesús nos ha invitado a que le apoyemos en estos temas de evangelización. Hoy comenzamos un nuevo proyecto, un nuevo curso de evangelización, unas clases que se estarán dando día con día, así que te pido, mi hermano, que no te las vayas a perder, y que invites a más hermanos, a conocidos, a que se conecten también. Puedes también transmitir este video y todos los videos que vendrán, porque son de gran bendición, hermanos. Así que gracias, muchas gracias por estar ahí atrás, detrás de sus dispositivos, de cualquier pantalla por donde estén viendo esta transmisión de Facebook. Gracias por estar ahí, por decirle sí al Señor, porque todos necesitamos, hermanos, de la palabra de Dios. Necesitamos seguir alimentándonos, seguir, hermanos, creciendo en la fe. Que esta pandemia no nos detenga, hermanos, de nuestra relación con el Señor, de nuestra relación entre nosotros mismos, aunque sea por estos medios sociales, porque tal vez es difícil ahorita. De hecho, no es recomendable dar un saludo, dar un abrazo a un hermano, sino que a la distancia les saludamos, hermanos. Así que damos gracias también a Padre Jesús por la oportunidad que nos da de estar aquí sirviéndole a su iglesia, sirviendo a la iglesia de Jesucristo. Gracias, hermanos. Y bien, pues la invitación, hermanos, que el Señor nos hace en esta tarde es a conocer qué es la iglesia. Así que este tema tiene por título precisamente así: hermano, hermana, te invito a conocer qué es la iglesia, a la cual tú y yo formamos parte. Amén. Y bien, vamos a comenzar, hermanos, con esta oración que viene aquí en la clase. Y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que no olvide yo ni un instante que tú has establecido en la tierra un reino que te pertenece, que la iglesia es tu obra, tu institución y tu instrumento, que nosotros estemos bajo tu dirección, tus leyes, tu mirada, que cuando la iglesia habla, tú eres el que hablas. Que la familiaridad que tengo con esta verdad maravillosa no me haga insensible a esto. Que la debilidad de tus representantes humanos no me lleve a olvidar que eres tú quien hablas, obras por medio de ellos. Amén. Esa es la oración, hermanos, donde le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé su gracia, hermanos, para seguir caminando, pase lo que pase, se caiga lo que se caiga. Tú y yo debemos de seguir perseverando, hermanos, perseverando en la oración, perseverando en la iglesia, perseverando buscando la unidad, hermanos. Y bien, vamos para comenzar al Catecismo de la Iglesia Católica, para ver qué nos dice en cuanto a la definición de la palabra iglesia. Vamos al numeral 751. Yo les pido, hermanos, que si lo tienen por allá al ladito, lo saquen y vayamos juntos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí es donde está depositado, hermanos, toda la enseñanza de la iglesia, la luz del magisterio. Porque nosotros no solo creemos en la palabra de Dios escrita, sino también en la tradición. Y estas dos, a la luz del magisterio. Y aquí encontramos la luz del magisterio en el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos entonces al numeral 751
A ver qué nos dice la iglesia. Y tiene por título, La iglesia en el designio de Dios. Los hombres y las imágenes de la iglesia. La palabra iglesia, eclesia, del griego eklein, llamar fuera, significa convocación, designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios. Sobre todo, cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de iglesia, la primera comunidad la primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. Hasta ahí el numeral 751 de la definición que nos da el catecismo sobre la palabra iglesia. Dice que viene de eclesia, del Antiguo Testamento, allá en el idioma griego, donde quiere decir convocación. Significa la convocación que Dios hace a todos aquellos elegidos a la presencia de Dios, principalmente allá en el Sinaí, que es ahí donde el Señor pacta con el pueblo, con su pueblo Israel. Y vamos a mirar más adelante que esa asamblea del pueblo de Dios es en la presencia de Dios, ¿sí? O sea que se trata de una convocación, de una reunión de personas, pero no de cualquier reunión, sino hablando en términos religiosos, ¿sí? Una convocación, una reunión de personas que se reúnen ante la presencia de Dios. Y principalmente ahí en el Sinaí, donde Dios pacta con el pueblo, donde Dios va a hablar desde su corazón a aquel pueblo que había sacado de Egipto, que los había liberado de su cautiverio, que los había liberado de esa esclavitud de los egipcios. ¿Para qué? Para que llegasen a formar su pueblo. Entonces ahí comienza, de ahí nace esta palabra eclesia, que significa iglesia en griego. Entonces, miramos también que la primera comunidad toma ese mismo nombre de eclesia en griego, que significa iglesia para nosotros. En español, la iglesia toman ese nombre y heredan también ese pacto que Dios hizo con aquel pueblo allá en el Sinaí. Y es a través de esta iglesia que Dios sigue convocando a su pueblo, a todos los rincones, hermano, de la tierra. Nadie está excluido de llegar a ser parte de este pueblo de Dios. Dios está llamando y sigue llamando a su pueblo a través de la iglesia, que somos tú y yo. Tú y yo, mi hermano, tenemos el deber de seguir convocando, de seguir arrimando más personas a esta asamblea hermosa de los elegidos de Dios. Muchos son los llamados, pocos los elegidos, decimos. Dios está llamando a todos, sin excluir a nadie. Sin excluir a nadie. Y ese es el llamado que el Señor nos hace. A que no excluyamos a nadie y sigamos llamando a todos a la presencia de Dios, a la asamblea de Dios.
es necesario, hermanos, que descubramos el porqué de una iglesia y para qué la iglesia. Y vamos a ir otra vez al catecismo de la iglesia en el numeral 759. Numeral 759. Tiene por título un designio nacido en el corazón del Padre. El Padre eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo, en la Iglesia Santa. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana, según las disposiciones del Padre. En efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel, en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Hasta ahí el numeral 759 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde el Señor nos muestra que sigue llamando a su pueblo a través de Jesucristo, mis hermanos. Y vamos a continuar. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. ¿Sí? La reunión del pueblo de Dios comienza, o sea, esa convocación, esa reunión. Muchas veces uno se puede unir en oración, decimos, vamos a unirnos en oración, vamos a unirnos para hacer esto, pero aquí está hablando de una reunión, o sea, volver a unir algo que se despegó, algo que se quebró. Y esa reunión dice que comienza en el instante en el que el pecado destruye la comunión del hombre con Dios y también del hombre con el hombre. A través del pecado, mi hermano, se rompió aquella relación tan tierna y tan estrecha que había entre Dios y el hombre. Dios caminaba con Adán. Tenía una comunión. Él dice la palabra de Dios que todas las tardes bajaba a la presencia de Dios a caminar con él. Y a través del pecado se rompió aquella comunión. Y también se rompe la comunión entre nosotros. Y podemos mirar a aquellos dos primeros hijos de Adán y Eva, Abel y Caín, cómo no había comunión entre ellos dos. Y uno se llenó de celos y mató al otro. ¿Por qué? Porque se rompió aquella comunión. Entonces, es ahí cuando nace la iniciativa de Dios de reunir. A veces pensamos que ya nada puede solucionar lo que ya pasó. A veces podemos arrepentirnos de algo que hicimos, de una ofensa que causamos a nuestro hermano, de un error que tuvimos en nuestra vida, con algún familiar, con nosotros mismos, y pensamos que ya no hay solución. Pensamos que ya no hay nada que se pueda hacer. Y hay por ahí frases que hablan de que una vez que tú ya hiciste algo, ya lo hiciste, el daño ya está hecho y
Y sí hay consecuencias, pero Dios tiene el poder, mi hermano, de volver a unir lo que se había quebrado y unirlo, hacerlo nuevo. Aquello que rompiste, aquello que quebraste, aquello que dañaste. Dios tiene la capacidad de volver a reunirlo, de crear algo nuevo, de crear una forma nueva, una figura nueva, una pieza nueva, una persona nueva, mi hermano. Igual la relación de nosotros con Dios. Es Él quien toma la iniciativa, porque sabe de nuestra fragilidad. Sabe incluso, mi hermano, que nosotros mismos nos culpamos y nos sentimos indignos por escuchar las voces del enemigo. Pero Dios te ama. Dios te ama y te dice, vamos a comenzar de nuevo. Déjame ayudarte. Vamos a hacer las cosas de nuevo. Es Dios quien convoca a la reunión, mi hermano. A la reunión. Es eso lo que quiere decir. Es eso lo que está en el corazón de Dios al llamar a su pueblo a la reunión, a la convocación ahí en el Sinaí. Eran esclavos de pecado. Eran esclavos allá en Egipto, que simboliza nuestra esclavitud a través del pecado. Dios nos puede dar la libertad. Es lo primero que el Señor hace, hacernos libres de nuestros pecados, para con esa libertad venir ante su presencia para adorarle, para bendecirle, estar reunidos por haber sido elegidos por Dios. Dios llama a todos a ser elegidos. Tú decides, mi hermano, si le crees a Dios, si quieres ser uno de esos elegidos y formas parte de la convocación, formas parte de la iglesia, de la reunión entre Dios y el hombre, entre tú y Dios, entre tú y tus hermanos, entre tú y yo. Qué bonito, hermano. Qué hermoso las cosas que emanan del corazón de Dios. Y no solo se queda ahí, sino que sigue llamando aún al más pecador. Y nos invita a que nosotros seamos parte de ese proyecto. Que le ayudemos, hermanos, en ese llamado que Dios hace a su pueblo. Y vamos a continuar. Esta reunificación, aquí ya se llama reunificación, ¿sí? Porque hay que reunir lo que antes estaba unido y se rompió, como les decía. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos, en cualquier nación. El que le teme a Dios y practica la justicia le es grato. Nos lo dice Hechos 10, 34 al 35. Vamos a leerlo. Hechos 10, capítulo 10, versículos del 34 al 35. Nos dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: verdaderamente reconozco que Dios no hace diferencia entre las personas. En toda nación mira con benevolencia al que teme a Dios y practica la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, el Señor no hace acepción de personas. El Señor llama a todos y derrama sus bendiciones. Ahí se derramó el Espíritu Santo con poder. Lo mismo que recibieron los apóstoles, lo recibieron estos romanos, estos griegos, en ese momento. Y por eso decía Pedro, ya veo que Dios no hace acepción de personas. Nos ama a todos por igual. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo.
Vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículos 2 y luego del 15, 6 y 7. Génesis capítulo 12. Génesis 12, 2. Dice así la palabra de Dios. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 15, versículos 4 y 5 dice así. 15, 4 y 5 dice así. Entonces llegó una palabra de Yahvé. Tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Así será tu descendencia. Palabra de Dios. Ahí, mis queridos hermanos, comienza aquella preparación de Dios de ese pueblo que llegará a ser la iglesia, de ese pueblo de Dios. Cuando le da esa vocación, ese llamado a Abraham y le promete que va a ser padre de muchas naciones. Cuenta las estrellas si puedes. Imposible. Padre Abraham no miró todos estos hijos que ahora tiene, que somos tú y yo. Él es nuestro padre en la fe. Él es Padre Abraham, el padre de la fe. Y de ahí comienza esa historia de la salvación. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Ahora, la preparación inmediata, ¿cómo Dios va a preparar a ese pueblo? Comienza con la elección de Israel. Y vamos a ir a Éxodo 19, 5, 6. Dice así la palabra de Dios. En Éxodo 19, 5 al 6. Ahora, si ustedes escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propiedad personal entre todos los pueblos, siendo que toda la tierra es mía. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Esto dirás a los israelitas. Eso fue las palabras que el Señor dirigió a su siervo Moisés para que le dijera al pueblo de Israel. Es ahí cuando comienza esa preparación inmediata del pueblo de Dios. Y en Deuteronomio 7:6 nos dice así: eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios. Yahvé te ha elegido de entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra para que seas su propio pueblo. Palabra de Dios. Es una elección que Dios hace de elegir a un pueblo para que por medio de este pueblo, mi hermano, se realice la salvación de todo ser viviente, de todo ser humano, de toda persona. El Señor quiere que todos se salven. Lo que más anhela Dios en su corazón, hermanos, es que ninguno se le pierda. Que todos lleguemos a alcanzar la salvación. Y eligió a este pueblo. Esta palabra no era nada más para el pueblo judío, sino que ahí comienza la preparación inmediata de aquel pueblo, de aquella iglesia a la cual tú y yo formamos parte.
Y continuamos, hermanos. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. ¿Sí? Israel, el signo de todas las naciones futuras que van a llegar a ser parte del pueblo de Dios. Vamos a Isaías, capítulo 2, versículos del 2 al 5. Isaías capítulo 2, versículos del 2 al 5. Y así dice la palabra de Dios. Esto sucederá en los últimos días. El cerro de la casa de Yahvé encabezará los otros montes y dominará los lugares más elevados. Y irán a verlo todas las naciones y se pondrán en marcha los pueblos diciendo: vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de Sión, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé. Hará de árbitro entre las naciones y a los pueblos dará lecciones. Harán arados de sus espadas y sacarán onces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada contra otra y no se adiestrarán más para la guerra. Pueblo de Jacob, ven, caminemos a la luz de Yahvé. Palabra de Dios. Todos van a venir, hermanos, ante la presencia del Señor a través de su pueblo, a través de su iglesia. ¿Y para qué? Para que ya no más haya pleitos entre nosotros. Para que ya no más se levante un pueblo contra otro. En lugar de esas armas, van a formar herramientas para trabajar la tierra, pero no más para dañarse. Hoy en día se gastan millones, hermanos, millones que gastan los países poderosos. Este país gasta muchos millones, billones yo creo, en armamento para la guerra. Dice el Señor que todo eso acabará. Ese es el porqué, hermanos, tan importante la iglesia. No es nada más para recibir un poquito de paz. No. Hay un gran proyecto de parte de Dios desde toda la eternidad. El Señor ha tomado la iniciativa, ha querido desde su seno traer la salvación a todos los pueblos, que todos podemos experimentar esa paz y esa armonía entre nosotros y entre Dios, que todos lleguemos a ser uno junto con Él, que seamos uno, que realmente tengamos común unión, que cuando nos reunamos tengamos eso en común. Y no que nos reunamos y cada quien piense diferente, piense a su manera y haga las cosas a su manera. Que regresemos a la común unión. Unión en común. Unión en comunidad. El Señor espera eso de nosotros. Y ese es el plan perfecto que Dios tiene, hermanos, para todas las naciones, no nada más para ti y para mí. Y continuamos. Anuncian pues una alianza nueva y eterna. Vamos a ir a Jeremías 31, del 31 al 34. Jeremías capítulo 31, del 31 al 34. Dice así la palabra de Dios. Ya llega el día, dice Yahvé, en que yo pactaré con el pueblo de Israel y con el de Judá una nueva alianza. No será como esa alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano, sacándolos de Egipto, pues ellos quebraron la alianza, siendo que yo era su Señor. Palabra del Señor.
esta es la alianza que yo pactaré con Israel en los días que están por llegar, dice Yahvé. Pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarle a su compañero o a su hermano diciéndoles, conozcan a Yahvé, pues me conocerán todos del más grande al más chico, dice Yahvé. Yo entonces habré perdonado su culpa y no me acordaré más de su pecado. Palabra de Dios. Qué hermosa palabra de Dios. Qué hermosa promesa, hermanos. Dios pacta una nueva alianza y dice que no es la misma. No es la misma que pactó allá con los antepasados. ¿Por qué? Porque aquella fue rota, fue quebrada. Porque tú y yo somos incapaces de cumplir la ley. Somos débiles, hermanos, somos pecadores. Es por eso precisamente que necesitamos escuchar la voz de Dios y correr a su presencia. Porque necesitamos. Tú y yo no podemos, hermanos, con nuestras fuerzas. Tú no puedes salvar tu matrimonio con tus propias fuerzas. Por más que me esforcé, yo no pude salvar el mío. Fue entonces que me convencí que tenía que escuchar a Dios, que tenía que escuchar el llamado que ya me venía haciendo. Y vine a su encuentro, vine a su iglesia, vine a su presencia, vine a la convocación de los elegidos de Dios, que se abran a la presencia del Dios Santo y Todopoderoso. Él va a pactar una nueva alianza. Él va a poner su ley en nuestro interior. Fíjate qué bonito, qué hermoso. Él va a ponerlo en tu interior. La va a escribir en tu corazón. Ya nunca más se va a acordar de tu pecado. Dios promete, hermanos, que Él mismo va a actuar en nosotros para cumplir sus leyes, sus mandatos, y que entonces podamos vivir la vida divina, la vida de Dios. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Ese es el gran regalo. Él quiere que vivamos de su propia vida divina. Pero Él tiene que hacer esto en nosotros. Pero Él lo va a hacer. Él promete hacerlo. Y esta es la nueva alianza, dice. Todos me conocerán, dice. Todos. Ya no tendrán que ir a decirle, todos me van a conocer, hermano. Tú le puedes conocer a través de un encuentro en la intimidad con Dios, que va a transformar tu vida, que va a cambiar tu vida. Ya no vas a mirar las cosas superficialmente, ya no vas a mirar la religión como algo muy superficial, sino que la vas a interiorizar. Dios te va a mostrar lo que es la verdadera religión a través de ese encuentro. Es maravilloso, hermanos. Y continuamos porque se nos va el tiempo. Jesús, mi querido hermano, instituyó esta nueva alianza. Eso que se prometió en el Antiguo Testamento, Jesús lo constituye. Vamos a ir a Lucas 22, 19 al 20. Lucas capítulo 22, del 19 al 20. Dice así la palabra de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo,
esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra de Dios. Aquí se constituye, hermanos, esa alianza nueva y eterna, sellada con la sangre del Cordero de Dios, que arranca de nosotros el pecado, que nos hace libres, así como aquel pueblo fue liberado. Nos hace libres a través de su muerte. Y es sellada con su sangre. Y a través, mi hermano, de ese sacrificio que el Señor tomó en la cruz voluntariamente, nos ganó la gracia del Espíritu Santo. El Señor ganó para nosotros ese derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el Señor sube a la presencia del Padre y toma el Espíritu Santo prometido y lo derrama. Lo derrama para que tú y yo tengamos vida nueva. Para que tú y yo podamos cumplir con los preceptos de Dios a través de una vida nueva. Así es, mi hermano. El Señor nos ha llamado a formar parte de su pueblo, de su iglesia. De esa iglesia que de ahí emana toda la bendición de Dios. Todo está depositado ahí, en ese sacrificio. Es por eso que la Santa Eucaristía es centro y culmen para todo cristiano. Ahí se encuentra todo el bien espiritual que tú y yo necesitamos para fortalecernos, para alimentarnos, para vivir la vida nueva. Él, con su Espíritu Santo, lo va a hacer por nosotros. Solo tienes que abandonarte en sus brazos. Solo tienes que dejarlo actuar en tu vida. Solo sigue las mociones de su Espíritu. Es a través del Espíritu Santo que Dios habla a lo profundo de nuestro corazón. Así que, mis hermanos, ese es el porqué de la iglesia y para qué. Es ahí que conocemos lo que somos. Tú y yo somos esa iglesia. Tú y yo hemos sido llamados, hermanos, para ser parte de la iglesia, para llevar a cabo la misión de Cristo. Vamos a continuar un poquito. Ya hemos descubierto cómo Dios, por medio de la historia de la salvación, ha ido tejiendo nuestra historia, la cual se va haciendo la historia de la misma iglesia que tú y yo vamos construyendo con nuestros aciertos y desaciertos. La historia continúa, mi hermano. Ahora tú y yo somos parte de esa historia, y con defectos y dificultades como los tuvo aquel pueblo, pero asistidos con la presencia de Dios. La iglesia, pueblo de Dios, tiene como identidad la dignidad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo. A través, mi hermano, de nuestra fe en Jesucristo, a través del Espíritu Santo que recibimos allá en nuestro bautismo, nos convertimos en hijos de Dios. Esa es la dignidad que tenemos nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Tenemos la dignidad más alta que puede haber. Somos hijos de Dios y herederos de sus promesas. Como ley, el mandamiento nuevo de amar, como Él mismo, Cristo, nos ha amado, aún a nuestros enemigos. Hay una misión, hermanos, hay una ley, de un mandamiento que el Señor nos dio, el mandamiento nuevo de amarnos como Él nos amó. Esa es nuestra tarea, mi hermano.
Esa es la misión. Cada día en la mañana que te levantes, pídele al Espíritu Santo que te unja, que te nutra, que te llene, que te fortalezca para que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo, como Cristo te amó, como Cristo te ama. Amén. Y como misión, hermanos, recibir la salvación y llevarla a los hombres. Y como destino, el reino definitivo de Dios, del que ya es germen. ¿Sí? Hay una misión, hermanos. Todo bautizado se ha convertido en un misionero del Evangelio de Jesucristo. Todo bautizado es un discípulo y tiene una misión de alcanzar la salvación y alcanzar a los hombres, llevar a todos esta buena nueva de la salvación en Cristo Jesús, que dio su vida, que derramó su sangre por todos y cada uno de nosotros, para que tengamos vida y vida en abundancia. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Él es el medio, hermano, por el cual vamos a llegar. Él es el camino, la verdad y la vida. Así la misión de la iglesia es evangelizar, es decir, llamar a todos los hombres y mujeres a ser discípulos misioneros de Cristo, que es camino, verdad y vida. Gloria a Dios, hermanos. Pues con esto termino. Gracias por habernos acompañado. Vamos a concluir con una breve oración. En un momento, a las 7 de la tarde, vamos a continuar con el Santo Rosario. Así que les invitamos para que continúen conectados, ¿verdad? Les invitamos mañana también a la misma hora, a las 6 de la tarde, a que se unan. Estarán compartiendo un hermoso tema los jóvenes, nuestros jóvenes de nuestra iglesia, de nuestro grupo de jóvenes de la iglesia de San José. Militantes de Cristo. Ese es el nombre que tiene. Muchos ya lo conocen, pero para los que no sabían, Militantes de Cristo, nuestros jóvenes de nuestra comunidad de San José, que también trabajan muy duro para la gloria de Dios, expandiendo el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el objetivo, hermanos, que el reino de Dios habite en nuestros corazones, en el corazón de todo ser humano, hermano. Hay otras cosas que están reinando y por eso el mundo está en un caos. Pero bien, así vamos a concluir. Yo te invito a que cierres tus ojitos y vamos a hacer una breve oración. Vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta tarde hermosa. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos has dado, Señor amado. Que nos abre, Señor, un horizonte más amplio o un horizonte nuevo tal vez para muchos. Gracias, Señor, por esta luz, Señor, que ha brillado como un rayo en medio de nuestra oscuridad, de pecado y de ignorancia, Señor. Gracias, Señor, porque esa luz va a iluminar, Señor, mis tinieblas y va, Señor, a mostrarme el camino que debo seguir, Señor, para seguirte tus pasos, para seguir evangelizando, para seguir en tu viña, Señor, obrando, Señor, para tu gloria, Señor, haciendo las cosas que te agradan a ti, Señor amado, y abriéndome, Señor, a tu mensaje perfecto, a tu designio, Señor, perfecto, de convocar, Señor, a ese pueblo santo, a todas las naciones, Señor. Tú quieres que todos lleguen a alcanzar la salvación, que todos lleguemos a ser uno junto contigo, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Llénanos, Señor, de tu luz, Señor, de tu fuerza, Señor amado. Y levanta, Señor, nuevos siervos, Señor. Levanta al que está caído, Señor amado. El que se ha entibiecido, Señor, a causa de estos tormentos, Señor, de esta pandemia, Señor. Levanta a tus guerreros, Señor amado, para que sigamos trabajando en tu viña, Señor.
con poder, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Levántanos como un ejército, Señor, que luchemos el buen combate de la fe. Y te lo pedimos, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo y por la bella intercesión de Mamita María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.